Muy buenas. Hoy vamos a darle una vuelta completa a cómo vemos los errores en los datos. Vamos a dejar de pensar en ellos como una simple molestia técnica y a entenderlos como lo que son, una responsabilidad institucional de primer nivel, sobre todo en el sector público. Venga, vamos a ver por qué un dato incorrecto es muchísimo más que un fallo sin importancia. Y arrancamos con la pregunta clave, la que lo cambia todo. A ver, ¿un error en una base de datos es solo un marrón para el departamento de sistemas? Pues la respuesta, que es el centro de todo este análisis, es un no rotundo y gigante. Y aquí está el porqué, el quid de la cuestión. Un dato que está mal gestionado no es un problemilla aislado, es que se convierte en una auténtica cadena de desastres. Afecta a la capacidad de una entidad para comparar información, para auditar sus propios procesos y, lo que es gravísimo, para poder sustentar sus decisiones con pruebas que sean sólidas. Bien, primer punto y fundamental, hay que entender que la calidad de los datos no es algo opcional, no es una de esas buenas prácticas que quedan bien en un informe. En Colombia es una obligación en toda regla con un respaldo legal clarísimo. Y si alguien lo dudaba, aquí tiene la prueba. Leyes tan importantes como la de transparencia, la de protección de datos o la de gestión documental no andan con rodeos, no sugieren, exigen. Exigen que la información sea veraz, completa y sobre todo fiable. Y claro, esto lo cambia todo. La gestión de datos deja de ser una tarea técnica para convertirse en una obligación jurídica de la que no te puedes escapar. Venga, vamos al lío. Hablemos de los problemas que saltan a la vista enseguida, los famosos valores nulos y los registros duplicados. Pero ojo, en lugar de verlos como la enfermedad en sí, vamos a tratarlos como lo que son de verdad, los síntomas, la fiebre que nos avisa de que hay problemas estructurales mucho más profundos. A ver, que un campo esté vacío, un valor nulo, no significa necesariamente que algo esté mal. El verdadero problema viene cuando no tenemos ni idea de qué significa ese hueco. ¿Es que el dato no aplica en este caso, no se capturó, o es un fallo del sistema? Si no hay reglas claras, un nulo no es información, es simplemente ruido. Y aquí, en esta diapositiva, está la clave para entenderlos. Hay que diferenciar un nulo admisible, como podría ser un segundo nombre, que es opcional, pues mira, es inofensivo. Pero un nulo crítico, en un campo como el número de identificación, eso es un desastre. Te rompe por completo la trazabilidad y anula cualquier valor probatorio del registro. La clave, por tanto, está en definir qué es crítico y qué no. Y eso lo marcan las reglas de negocio, no la informática. Pasemos ahora al otro gran síntoma, los duplicados. Su impacto es directo y de verdad puede ser devastador. Te inflan las cifras, te destrozan los indicadores clave y, lo que es peor, te llevan a tomar decisiones basadas en una realidad que sencillamente no existe. Es como navegar con un mapa falso. Y ojo con esto, que es donde mucha gente se equivoca. De duplicar de forma profesional no es darle a eliminar filas repetidas, para nada. Es un proceso súper controlado. Primero, se define qué es una entidad única, se le crea una clave, se analizan los tipos de duplicados que hay y, lo más importante de todo, se consolida la información dejando un rastro auditable. Borrar sin criterio puede ser, literalmente, destruir pruebas administrativas. Bien, ya hemos visto los síntomas. Ahora toca ir a la raíz del problema, que muchas veces está en la propia estructura de la base de datos. Si el diseño es malo desde el principio, da igual cuántas veces limpies los datos, la mala calidad volverá a aparecer una y otra vez. Es inevitable. Aquí suele haber una confusión muy habitual. La palabra normalizar se usa para dos cosas que, aunque se complementan, son distintas. La normalización relacional, digamos, arregla la arquitectura, el esqueleto de la base de datos. En cambio, la normalización semántica se encarga de unificar el lenguaje, de asegurar que todos los datos signifiquen lo mismo para toda la organización. Ambas son vitales. Sin meternos en la teoría matemática, que es un rollo, quedémonos con lo práctico. La primera forma normal, la 1FN, básicamente nos dice: una sola cosa en cada casilla, por favor, no mezcles datos. La segunda y la tercera, en resumen, se aseguran de que cada dato esté en el sitio que le corresponde y solo ahí, para evitar tener la misma información repetida por todas partes, que es un nido de problemas. Esto demuestra que un buen diseño desde el minuto cero es la mejor vacuna contra los datos de mala calidad. Vale, ya entendemos los síntomas y la causa principal, la estructura. Entonces, ¿cómo se hace para limpiar los datos de una forma que sea profesional, que sea institucional? Pues la respuesta es clara, siguiendo una metodología, un plan de acción. Y esto es muy importante. Este proceso es un ciclo, no es algo que haces una vez y te olvidas. Empieza con un diagnóstico a fondo, luego clasificas los errores, intentas corregirlos en el origen, esto es clave, estandarizas todo, consolidas dejando rastro y al final montas un sistema de monitoreo para que la calidad se mantenga en el tiempo.
Limpiar por limpiar, sin más, es una solución temporal que no sirve de nada a largo plazo. Y todo esto nos lleva a la conclusión más importante de todas. Los esfuerzos de limpieza, por muy profesionales que sean, son inútiles. Son como achicar agua de un barco con un agujero si no se enmarcan en una solución sistémica. Y esa solución se llama gobierno de datos. Es que una base de datos no puede ser solo un archivo suelto en un servidor. Para que sea fiable de verdad, tiene que vivir dentro de un ecosistema que la respalde. Necesita un diccionario que explique qué es cada campo, reglas que digan qué datos son válidos y cuáles no, y personas con nombres y apellidos que sean responsables de esos datos. Sin todo esto, cualquier limpieza es pura artesanía, no un proceso institucional serio. Y aquí llegamos al remate final. Todo este currazo técnico, legal y metodológico tiene un único objetivo. No se trata de dejar bonita una base de datos. El objetivo es transformarla en una fuente de evidencia. Una evidencia que sea consistente para poder hacer análisis, que sea trazable para poder pasar a una auditoría y que sea sólida para poder usarla en un juicio si hace falta. Y terminamos con esta pregunta, para que cada quien reflexione. ¿La entidad para la que trabajamos está gestionando simples datos o está gestionando evidencia institucional? La respuesta, como hemos visto, lo cambia absolutamente todo. El valor, la responsabilidad y la seriedad con la que se tiene que abordar la calidad de la información. Muchas gracias.